A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel. Periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Aquí empezamos este nuevo encuentro, nuevo programa válido entre el 2 y el 10 de abril de 2021. Vamos a, como siempre, repasar la actualidad de la Argentina y del mundo en este humilde pero potente ciclo. Programa, episodio, programa de radio, podcast, programa en YouTube, como quieras decirle. Estamos en todas partes y siempre hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, un poco de buen periodismo, tratando de hacer algunas preguntas, girar alrededor de algunos temas de actualidad que nos parecen importantes y que creemos vale la pena detenernos en estos temas y tratar de analizarlos una vez por semana en todas las redes. Ahora te cuento dónde nos encontrás, de qué manera nos escuchás, nos ves y podés compartir y seguir este humilde pero potente ciclo llamado El Redondel Periodismo sin lados oscuros. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, ya estamos en el primer bloque del programa de esta semana. Quiero recordarte cómo podés escucharnos y seguirnos, ante todo, si te va gustando. Si es la primera vez que estás en contacto con el programa, con El Redondel, elredondel.wordpress.com. En ese blog está todo, absolutamente todo lo que te vamos a ir contando, te voy a ir contando ahora y en el próximo bloque, las redes, los contactos, la forma de escuchar, seguir y compartir el programa, elredondel.wordpress.com. Y ahí está, de hecho, la versión completa, full, de 60 minutos de El Redondel audio, con música y con todo súper completo. La versión un poco más reducida en Spotify, nos buscás como El Redondel Periodismo sin lados oscuros, sin los temas musicales por cuestiones de derechos, pero podés seguirnos y suscribirte a El Redondel en Spotify. Y por último, youtube.com/El Redondel para la versión audiovisual del programa, que acá estoy yo hablando, etcétera, etcétera, y que es como un híbrido, me parece, a medio camino entre un programa de radio y de tele, como está en general el lenguaje de los medios en estos tiempos. Nosotros siempre tenemos este bloque de información nacional, político, etcétera, etcétera. Luego en la versión completa llegará Eduardo Freddy con la información deportiva. No te vayas, el repaso de los temas deportivos. Más adelante tendremos la actualidad internacional, algo de música. Todo esto hasta el final del programa. En un rato te cuento las redes sociales, cómo podés seguirnos, y ahora hablemos de algunos de los temas importantes. Por supuesto, el tema de la pandemia, coronavirus, siempre desde que empezó la pandemia acá en El Redondel es nuestro tema de apertura, porque sin dudas es el tema más importante del que podemos estar hablando. Cumple con todos los criterios periodísticos: cantidad de involucrados, personas enfermas, ni que hablar el número de fallecidos. En estas horas veremos si hay novedades en Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, en provincia de Buenos Aires, por el creciente número de casos, la segunda ola que todos esperábamos. Me sorprende mucho escuchar a periodistas, colegas, incluso algunos funcionarios decir algo así como: bueno, no esperábamos que la segunda ola comenzara en este momento, o los casos aumentaron de una manera que no esperábamos, porque algunos de esos mismos funcionarios y de esos mismos periodistas hace 6 meses decían que la segunda ola iba a comenzar en abril, en marzo o abril. Segunda ola, que acá ya hemos dicho, técnicamente si miramos el pico, los picos de contagios, sería la tercera para la Argentina. Octubre la primera, en enero, pasada las fiestas, la segunda, menor, y esta que nos preocupa sobre todo por lo que vemos en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Chile, en el marco de las famosas variantes nuevas que surgieron en Brasil, y la modificación en el enfermo
de coronavirus. Si el año pasado la enfermedad, primero en Europa y luego en América Latina, afectó mayormente a adultos de más de 60 años, tanto en cuanto a la mortalidad y también en cuanto a los contagios, la segunda ola, tanto en Europa primero como en el resto de América, lo que viene a mostrar es que se contagia mucho más la gente joven e incluso los niños, e incluso los chicos que se suponía no debían contagiarse o no tenían síntomas. Al menos en mi caso, ustedes saben, yo soy docente, ya escucho historias de adolescentes de 12, 13 años, 14, con síntomas contagiados y además con síntomas, con todo el muestrario de los síntomas que tienen los adultos: fiebre, dolor corporal, gripe, estado gripal. Me llamó mucho la declaración de la ministra Carla Bisotti, la ministra de Salud. No es en fábricas ni en aulas donde se dan los contagios, sino en las reuniones sociales. Me parece que es un tema interesante para discutir, porque probablemente si en las aulas, en las fábricas y en todos los lugares en los que la gente trabaja se cumplen los protocolos estrictos, esto es, lo que ya sabemos, ventilación, es más de 1,5 metros de distancia y uso de barbijos, probablemente uno podría pensar que en las fábricas, en las aulas y en los trabajos no hay contagios o habrá menos contagios. Pero lo que tenemos que reconocer, y acá es donde no creo que ni valga la pena que la ministra se mienta, ni nosotros que hacemos periodismo nos mintamos, es que hay mucha gente que en sus trabajos no cumple con los protocolos, no está a 1,5 metros de distancia, no está con el barbijo todo el día puesto. Esto no está ocurriendo tan fluidamente como la gente podría pensar. Creo que lo vemos en comercios, en restaurantes. No tiene solo que ver con las reuniones sociales, así que lo podemos discutir. Podemos pensar si en todas las aulas de la República Argentina se pueden cumplir estos protocolos de distancia de los alumnos, de distancia del docente. No es lo que está ocurriendo en los jardines de infantes, no es lo que está ocurriendo en los grados inferiores de escuela primaria, que es muy difícil sostener esta distancia con nenes que este contacto entre compañeros o con las maestras o los maestros es muy necesario. Y ni que hablar del tema de la ventilación, de la circulación de aire. Tengo mis dudas, y a decir verdad, no solo dudas, también historias que la gente cuenta, papás, mamás, maestros, maestras, que van mostrando que esta idea perfecta de protocolos que se cumplen, bueno, no es así. No se cumplen de esa manera tan perfecta ni en las aulas, ni en las escuelas, ni en los trabajos, ni en las oficinas, ni en los comercios. Y ni que hablar del transporte, porque cuando en su momento acá en el Redondel hablábamos de que era imaginable que una vez que se abrieran las escuelas crecieran los contagios, no lo planteábamos necesariamente porque creyéramos que el contagio iba a ocurrir dentro del aula. Lo que creemos, lo creíamos hace 3 meses y lo seguimos creyendo hoy, es que la gente circula, a mayor circulación, a mayor colectivo, transporte público, subte, tren, hay más posibilidad de contagios. Y un tema del que creo que cualquiera que anda por la calle vale la pena hablar, la escuela quizás no sea el lugar de contagio, pero los chicos salen de la escuela todos juntos, se abrazan, se dan besos, o sea, esta idea de burbuja es un simulacro si solo se cumple en la escuela y si luego los padres llevan a los chicos de una casa a la otra, o una mamá viene a buscar a los 3, 4, 5 nenes, hermanitos, primitos, o que son compañeros de grupo y del curso y están todos juntos. O sea, lo que hay es mayor circulación de adultos. El sistema escolar mueve mucha gente, de los nenes, de los adolescentes, que mantienen quizás un protocolo en el aula, 1,5 metros de distancia o 2 metros, pero cuando salen se abrazan, se dan besos, están encima, se encuentran. Entonces, bueno, es imaginable que a mayor circulación va a haber más casos.
tenemos que estar muy atentos, lo venimos hablando desde hace un rato larguísimo, el tema de Brasil, Chile, Uruguay, y nosotros estamos con casos crecientes. Vamos a esperar seguramente que pasen las Pascuas, cuando ya haya un mejor relevamiento de casos. Sabemos que esto baja en los feriados y tendremos que ver entonces si para el mes para ya entrado abril estamos con una situación realmente muy muy compleja, y si se toman decisiones desde los gobiernos provincial, municipal, y qué se puede tomar, qué se puede hacer, porque bueno, ya sabemos, la cuarentena estricta, bueno, si se tiene que llegar a eso probablemente se ocurra, como está ocurriendo en otros países en los que el sistema de salud está en el 90%, Francia es un ejemplo, o Gran Bretaña, que todavía sigue con una cuarentena bastante estricta. Bueno, habrá que ir viendo. Mientras avanza la vacunación, se habla ya de la vacuna de Cuba, las vacunas de la India, ¿no? Empezar a abrir el juego a tener distintas vacunas. Se sigue con negociaciones con Pfizer y con otros laboratorios de otros países, así que habrá que ver cómo evoluciona el tema de la vacunación. Mientras nos enteramos de las fiestas clandestinas y de tantos casos, el que más me impresionó, creo que a muchos, fue el caso de los estudiantes de medicina que hicieron una celebración en una playa en Rosario, porque entonces no nos queda nada, porque podemos entender que un grupo de adolescentes de 17 años o alguien que no tiene una formación en el área no crea o no tome dimensión, pero cuando los alumnos de un quinto año de estudiantes de medicina se juntan sin barbijo, que ya no nos queda nada, ¿qué le podemos pedir a cuidados, a quienes no tienen formación en el área, a las personas que no saben los riesgos sanitarios? Sí, quienes están formando en medicina y que están conociendo sin dudas de primera mano, porque sus profesores son docentes, el cuadro, lo que genera el coronavirus, la situación de la pandemia, lo deben estar discutiendo todo el tiempo en sus clases y en sus aulas. Sin embargo, no pueden cumplir con el distanciamiento, no pueden cumplir con nada de lo que se espera que haga cualquier otro hijo de vecino. Así que me impresionó muchísimo el tema de los estudiantes de medicina en Rosario. Otros de los temas, luego volveremos a hablar de coronavirus cuando estemos haciendo referencia al resto del mundo, porque este tema nos sigue preocupando y preocupa, por supuesto, siempre en todo el mundo. Otros temas de los que me parece que vale la pena hablar en estos días y hay que prestarle atención o seguirlos. En este 2 de abril, mientras estamos armando el programa, estamos cumpliendo 39 años del inicio de la Guerra de Malvinas. Es el Día del Veterano de Guerra en la Argentina. Hay discusión nuevamente por la política de Gran Bretaña frente al tema Malvinas, aunque lo hemos hablado acá, mucho ha cambiado desde que Gran Bretaña ha dejado de formar parte de la Unión Europea con el famoso Brexit. Es un tema del que nos tiene que ocupar, y estamos hablando, por ejemplo, en estos días también de la pesca ilegal en el mar argentino y en la zona externa al mar argentino, que es en general lo que hemos visto en varios videos y fotos, algo así como, bueno, hasta acá termina el mar argentino, detrás del mar argentino, filas, ¿sí?, de barcos iluminados que están pescando. Bueno, en este caso ya es por fuera de la zona del mar argentino, no hay nada legal para hacer ahí. En muchos casos estos barcos entran en la zona y pescan en nuestro territorio, y la discusión o el tema interesante ahí es que claramente no tenemos estructura de policía, las fuerzas las fuerzas armadas, en este caso la Marina, no tiene tanta estructura para enfrentar el avance de cantidad de pesqueros de muchos países
que entran en la zona exclusiva económica argentina del mar para pescar y llevarse nuestras riquezas ictícolas. Miren qué palabra usamos. Así que este es, sin dudas, un tema que nos tiene que ocupar y preocupar más, pero como verán, todo está conectado, porque si no tenemos estructura, no tenemos capacidad de inversión, es probable que nadie pueda controlar y digamos, verificar que esto no ocurra. Algo parecido a lo que venimos hablando con el coronavirus. Puede haber, ¿no?, una ley o una norma que diga que tiene que haber cierta distancia, el aforo dentro de un bar, pero si nadie va y lo vigila y sanciona al bar si no lo cumple, o a quien no cumple con tal o cual norma, va a seguir ocurriendo. Así que lo que vemos que ocurre con la normativa o con muchos de los protocolos famosos, que son simplemente algo dicho pero que nadie cumple y nadie verifica que se cumplan, bueno, algo por el estilo ocurre con esto de la pesca ilegal en el mar argentino. Así que este es uno de los temas que me parecía interesante traer en estos días. En esta semana la Cámara de Diputados, las comisiones correspondientes, empezarán a analizar el proyecto de ley de etiquetado de productos alimenticios, que va a marcar si tienen exceso de sodio, grasas, calorías, etcétera, etcétera. Hay una experiencia, la de Chile, muchas veces comparamos en muchos casos a la Argentina con Chile. Chile tuvo una legislación parecida ya, que colaboró con que mejoren los consumos de alimentos, la calidad en cuanto a los alimentos que se consumen, porque la gente puede identificar con más claridad qué calorías tienen, cuán nocivos o nutritivos son los alimentos que están en el mercado. Así que vamos a ver qué ocurre con la sanción de esta ley. Y por último, creo que sin dudas del tema político, más allá de las discusiones internas en el gobierno, el perfil de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que se la vio el pasado 24 de marzo en un acto público, la discusión más o menos permanente en relación a lo que ocurra en el gobierno nacional, es noticia en estos días, no con tanta cobertura, las investigaciones periodísticas sobre las visitas de jueces, fiscales, periodistas en cantidad, en un número bastante intenso, en el gobierno anterior, las entradas en Olivos. Así que esta creo que es la investigación periodística de estos días, funcionarios del Poder Judicial, jueces, fiscales y muchos periodistas entrando, saliendo, visitas muy prolongadas y muy frecuentes en Olivos en el gobierno de Mauricio Macri. Así que es un tema, sin duda es uno de los temas del periodismo político, de la actualidad política, que me parece más interesante en estas últimas horas de las que se puede hablar, y que va, como muchas veces ocurre en periodismo, se van desgranando hechos. Vamos a ver qué más va ocurriendo, ¿no? Se van conociendo más detalles, más datos, repercusiones políticas desde el oficialismo, desde la oposición, como también veremos si la reunión entre Rodríguez Larreta y Alberto Fernández en estos días por el tema de la pandemia genera más hechos posteriores en la política cotidiana, en la política interna dentro de ambas fuerzas, ¿no? Que podríamos decir hoy en día es Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, como los dos grandes espacios políticos de peso aquí en la Argentina. Así que vamos a estar atentos e ir viendo qué ocurre frente a todos estos temas. Sin dudas, insistimos, el tema de la pandemia es el que más nos tiene que ocupar y preocupar, del que más tenemos que hablar los periodistas e insistir en los cuidados, por supuesto, y ver qué se puede hacer para que se logre este equilibrio entre el funcionamiento de la economía y también el cuidado de las personas, para que haya el menor número de enfermos y, por supuesto, el menor número de fallecidos. Vamos a escuchar música, ¿les parece? Vamos a escuchar música y seguimos girando aquí en El Redondel. Seguimos girando El Redondel.
se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bloque de información internacional, como acaba de decirlo la apertura de sección. Vamos a repasar algunos de los temas más importantes fuera de la Argentina en estos días. Por supuesto, la situación sanitaria en Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, se suma Ecuador, países en los que ya hay cierres, confinamientos, cuarentenas, como quieran llamarlo o llamar a estas medidas. Creo que, como decíamos antes, las medidas en general tienden a buscar algún tipo de cierre parcial y luego cierres horarios por franjas, y cuando la situación es ya mucho más compleja aparecen cierres más estrictos, suspensión de clases, obviamente vuelta al teletrabajo y en algunos casos cuarentenas muy estrictas como la que está atravesando en estos días Chile. En muchos casos las variantes que han surgido en Brasil, que se han expandido en la región y que por más que, como venimos diciendo, intentamos evitar que lleguen a la Argentina, probablemente lleguen, ¿no? Es bastante poco imaginable que no lleguen. Fronteras cerradas, vuelos paralizados, es casi volver para el hemisferio sur a abril del año pasado en una buena proporción para una buena cantidad de países. La Argentina está tratando de escapar a este panorama. Y si uno mira lo que está ocurriendo en Europa, Francia también con cuarentena estricta, algunas áreas, regiones de los Estados Unidos, algunos estados también con un crecimiento fuerte de casos luego de una baja pronunciada y mucha expectativa por una pandemia que, como siempre dijimos aquí en el Redondel, iba a durar mucho tiempo, porque no hay motivo para que no fuera así. Al menos acá en el Redondel lo dijimos cuando empezó, ¿no? La última pandemia duró 2 años, murieron entre 50 y 100 millones de personas. No había ningún motivo que nos hiciera pensar que esta iba a durar menos de esos 2 años. Por suerte pasaron 100 desde la última pandemia y las condiciones de salud son mejores. Aparecieron las vacunas, nos cuidamos de otra manera, hay agua potable, hay miles de circunstancias que permiten que esto sea mejor, pero igual es un tema muy complejo por lo que venimos hablando, la negación, los gobiernos que no están a la altura, los intereses que se juegan en esto, ¿no? Los intereses de laboratorios, gobiernos, oficialismos, oposiciones. Bueno, de alguna manera lo que está pasando en Brasil lo que pasó en Estados Unidos con Trump tiene que ver con esto. El cierto no buen manejo de la pandemia lo afectó cuando venía con un gobierno que económicamente era sólido, y en Brasil la crisis política con renuncias de la cúpula de las Fuerzas Armadas en ese país, de muchos ministros, también sin dudas tiene que ver con un desmanejo del gobierno federal en Brasil, que está dejando cerca de 3.000 y pico de muertos por día como consecuencia de la pandemia. En estas horas en los Estados Unidos hubo otro ataque al Capitolio con un policía fallecido y el atacante también. El clima está enrarecido en estos tiempos en todo el mundo. Venimos hablando bien y bastante, lamentablemente, de situaciones en las que el terrorismo, el discurso del odio, los discursos de odio se entremezclan y los gobiernos en algunos casos colaboran, en otros no, tratan de resolver estos temas de alguna manera. Sin dudas, las épocas de gran crisis económica, cultural, emocional, como son estas, favorecen que crezcan estas polarizaciones de las que hemos hablado tantas veces. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Biden anunció en estas últimas horas un plan de infraestructura de $2 billones para crear millones de empleos en los Estados Unidos con inversiones como no se ven hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que busca Biden? Bueno, por supuesto, mover la economía. Se parece bastante a lo que ocurrió en la economía de los Estados Unidos tras la famosa crisis del 30,
el famoso New Deal de Roosevelt, esta idea de el Estado pone dinero, y en este caso, ¿dónde quiere poner dinero? Bueno, en puentes, aeropuertos, carreteras, red eléctrica, que de hecho muchos estudios confirman que en Estados Unidos no se hacen grandes inversiones de renovación en la estructura pública desde la década del 40 y 50. Presas, represas, puentes, aeropuertos que en una buena proporción datan de la década del 40 y del 50 y que en los últimos 30, 40 años no ha habido inversión. Algo parecido seguramente veremos en todas partes del mundo para movilizar la economía tras la pandemia. Inversión desde los gobiernos y del Estado. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Nueva Zelanda, que junto a Australia han manejado muy bien la pandemia. Coincidimos en que el ser islas, archipiélagos, países insulares, colabora mucho, sin dudas, con frenar la circulación del virus, pero además de eso, por ejemplo, el gobierno neozelandés acaba de anunciar aumentos en los salarios mínimos y, por ejemplo, algo que ya ocurrió acá en la Argentina con un impuesto puntual, este aporte de las grandes fortunas, y que en otros países es más o menos similar y ha aparecido esta discusión, este debate, y se ha avanzado un poco más o un poco menos, aumento de impuestos a la riqueza más fuerte, a quienes tienen ingresos más altos. Así que este es un poco el panorama en estas horas de lo que está ocurriendo. Y me quería detener también en un tema que tiene que ver con la pandemia, que son los pocos números, excepto de Sudáfrica y algún país africano, los pocos números que hay sobre la pandemia en ese continente. El otro día escuchaba la noticia sobre el fallecimiento del presidente de Tanzania. Hay ahora una presidenta, la primera presidenta mujer en Tanzania, la vicepresidenta que acaba de asumir el cargo, pero me impresionó mucho en la historia del cambio de mando en Tanzania que el presidente hizo una jornada de oración hace algunos meses para erradicar el coronavirus y lo decretó que en el país directamente está erradicado. Por ende, desde hace cerca de, y lo pueden googlear, pueden chequear las estadísticas, hay estadísticas de los primeros meses de pandemia, y luego, como este presidente de Tanzania dijo que no hay coronavirus porque lo erradicó a partir de un rezo, ya no hay estadísticas y no se mide. Por ende, hay una cantidad de países de África, el ejemplo creo que más evidente es este de Tanzania, en el que hay contagios, enfermos, fallecimientos, pero nadie lo sabe, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo porque no hay medición de ningún tipo. Está prohibido incluso que haya mediciones y estadísticas. Para mostrar la complejidad, ¿no?, de esta pandemia, y también entender un poco, discutir un poco por qué hay tan pocos datos sobre lo que está ocurriendo en África. La pregunta ¿es porque no hay realmente tantos casos, o solo en Sudáfrica, solo en Egipto, solo en algunos países que dan a conocer la situación de la pandemia, o tiene que ver con que los gobiernos no quieren hacerlo por cuestiones religiosas o también cuestiones económicas? Porque volvemos a lo que venimos planteando, que nos pasa a nosotros en América Latina y no ha pasado tanto en Europa. Frenar la economía cuando hay un Estado que puede subsidiar a la empresa, al empresario, al empleado de una manera muy directa, es fácil, como ha ocurrido en otros países del primer mundo. Pero en América Latina, con estados que no tienen tanta estructura, Brasil y nuestro país y el resto de los países, frenar la economía, si los gobiernos no pueden directamente transferir dinero a los empresarios para sostener el trabajo, o a los trabajadores, o a la gente, a las pymes, a la gente que trabaja en forma independiente, bueno, claramente es un problema, y esto explica también por qué la pandemia golpea de una manera más dura en los países pobres del tercer mundo, porque por supuesto tenemos menos margen de maniobra. Piensen que Gran Bretaña desde diciembre está en un lockdown, en encierro, en cuarentena, como le quieran
decir, y el gobierno británico ha sostenido en una buena proporción el movimiento de la economía con transferencias directas a empresas, monotributistas, empleados que han podido permanecer en su casa porque siguen teniendo un ingreso. Entonces, esta política de nos encerramos y logramos que bajen los casos, como de hecho ha ocurrido en Gran Bretaña, entre la vacunación, la primera dosis, que es un poco la política que ha tenido el gobierno de Boris Johnson, y el encierro con transferencia de dinero, esto funciona. Para los países más pobres del planeta, realmente la situación es bastante complicada, y quizás cuando termine la pandemia logremos tener acceso a mejor información sobre África u otros países de los que tanto no sabemos. Y sin dudas, lo hemos dicho bastante en este tiempo, la forma de vivir de latinoamericanos o americanos en comparación con asiáticos, la distancia social natural de los asiáticos, esto de no estar en tanto contacto físico, es sin dudas, más allá de otros motivos que luego iremos descubriendo, explican que la pandemia haya sido más sutil o menos fuerte en una cantidad de países asiáticos. Ni que hablar de casos como los de Vietnam, que tienen gobiernos muy duros y entonces, claro, con toques de quedas muy estrictos, también han logrado bastante, ¿no? Con situaciones en las que mucha democracia no ha habido a la hora de moverse, y los ciudadanos están, por otra parte, digámoslo así, bastante acostumbrados, ¿no?, a regímenes bastante autoritarios. China, sin dudas, es otro ejemplo. Hemos terminado con el repaso de la información internacional. Creo que el plan de Biden hay que verlo, hay que prestarle atención. Es casi como volver a un movimiento de la economía desde el Estado en los Estados Unidos que no se ve desde la década del 60, 70, ¿no? Estados Unidos invirtiendo mucho para reactivar la economía. Hay, por supuesto, mucho debate ahí, porque no es un país que esté tan acostumbrado a esto, pero es el camino que Biden ha elegido para hacer que la economía se mueva. Seguiremos atentos a tanto el tema pandemia como otros temas de la política y de la actualidad internacional. Ahora nos quedan solamente algunos segunditos para terminar el programa, así que separamos, seguimos, y te recuerdo dónde estamos en redes sociales, y ya estamos terminando este nuevo encuentro de El Redondel. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Bien, gente, corazones, amigos, amigas, hemos llegado a este final del programa, del episodio, capítulo, como quieran decirlo. Estamos terminando este encuentro válido entre el 2 y el 10 de abril de 2021. Quiero recordarte que estamos en redes sociales, @elredondel en Twitter, @elredondel en Instagram y @elredondelperiodismo en Facebook, o facebook.com/elredondelperiodismo, twitter.com/elredondel y instagram.com/elredondel. Bueno, depende cómo nos busques. Tenemos un correo electrónico para que nos escribas, elredondel@gmail.com, todo lo que nos quieras decir a través de las redes, a través del correo electrónico, en el blog elredondel.wordpress.com. En Spotify ya te conté, nos buscás como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros, o en el blog está el link, y en youtube.com/elredondel. Estás más que invitado, invitada a compartir el programa, a suscribirte, a avisarle a gente que quieras y le tengas cariño que esto existe, si es que te gustó, si es que te interesa. Por supuesto, opiniones, si estás de acuerdo, si estás a favor, si estás en contra, todo bienvenido. A través de todas estas alternativas estamos siempre en contacto, tratando de
como digo, programa tras programa, episodio tras episodio, hacernos más preguntas que respuestas, pensar algunos temas que nos parecen interesantes, darle algunas vueltas alrededor. Ese es el objetivo de El Redondel. Y hacer periodismo sin dobleces, sin complicaciones, sin condicionantes, que no es poco en estos tiempos. Y eso es lo que tratamos de aportar semana tras semana. Mi nombre es Nicolás Elevi, me encontrás en todas las redes sociales como @nelevi, en mi canal de YouTube también, me buscas como Nicolás Elevi, me vas a encontrar en todas partes y en todo el resto de los lugares. Ahí no me ves haciendo periodismo, en todo caso haciendo un poco de mi otro trabajo, mi otro rol, haciendo un poco de docencia, hablando sobre medios, comunicación, periodismo, educación, los temas que por supuesto también domino, me interesan, trabajo todo el tiempo hace muchos años y de esto nos ocupamos. Así que si te gusta el programa o si te gusta lo que trabajamos semana tras semana, nos compartís, nos escribís, le avisás a todo el mundo, te suscribís y como siempre, gracias por estar del otro lado. Nos estamos escuchando, si todo sale bien, en una semana, en un nuevo encuentro, un nuevo programa, un nuevo episodio. Y ahora no nos queda mucho más que compartir el cierre oficial del programa que comienza exactamente en 5, 4, 3, 2, 1. Chau, nos vemos. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca.